Bueno, hola a todos. Mi nombre es Fiona, para los que no me vieron el otro día presentarme. Hoy vamos a estar viendo tres temas, ¿sí? Primero vamos a ver un poco de manejo de archivos en C. Vamos a ver cómo podemos trabajar con archivos. Esto les puede ayudar un poco a resolver los trabajos prácticos, hacer algunas pruebas, ¿sí? Después vamos a ver cómo podemos pasarle parámetros desde la consola a nuestro programa al momento de inicializar, ¿sí? Llaman parámetros por línea de comando. Y por último, vamos a ver un TDA nuevo, que es el TDA cola, ¿sí? Que lo va a estar mostrando Ezequiel. Así que, bueno, voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo estos temas uno a uno. Sí, va a ser la pila. Perdón, la pila, no me acordaba cuál de los dos era y arriesgué. Estuve tan cerca. Era uno de los dos, podía fallar. Bueno, ahí están viendo la pantalla, sí. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, genial. Bueno, vamos a ver un poco de manejo de archivos en C. Primero que nada, me gustaría decirles que la idea de esta clase es que se lleven una idea de cómo trabajar con archivos, pero que no se vuelvan locos en, por ahí, no sé, o entender al detalle o sí, más que nada entender al detalle, porque la idea es que lo puedan usar como una herramienta que a ustedes los ayude a la hora de desarrollar, ¿sí? Pero que no es un tema que, por ejemplo, se toma en un examen. Pero sí les viene bien y es parte de los trabajos prácticos que lo puedan usar, ¿sí? Em, para entender un poco cómo es el manejo de archivos en C, primero que nada me gustaría que repasemos muy poquitito de lo que vimos el viernes pasado, del concepto de TDA. ¿Alguno se acuerda, quiere contar un poquito qué fue lo que vimos? ¿Para qué servía? ¿Cuál era el principal beneficio de usar un TDA? ¿Alguno se acuerda? O alguien. Cualquiera. ¿Se acuerdan que los chicos hicieron mucho énfasis en una idea, que era la idea este del versus? ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahí están tirando un sí. Alguien escribió una estructura que tiene un comportamiento y un estado, bien. Y acá me ponen acá, el qué hace del cómo se hace, perfecto. Bueno, ¿por qué les digo que esto es importante a la hora del manejo de archivos en C? Bueno, ahora vamos a ver. En C, los archivos están representados como si fuera un tipo de dato abstracto, ¿sí? Que se llama file. ¿Por qué les digo que es importante este concepto de separar qué hace de cómo lo hace? Bueno, porque justamente en C ya tenemos este TDA y la realidad es que cómo lo hace, cómo va a trabajarse con los archivos de forma interna, a nosotros no nos importa. Lo que tenemos la suerte es que ya está todo desarrollado y nosotros lo que vamos a hacer es uso de alguna de las primitivas que nos ofrece este TDA para trabajar libremente y hacer lo que necesitamos, que son poquitas cosas. Pero bueno, tenemos esta abstracción, la podemos usar, vamos para adelante, las usamos y no nos importa cómo, por ejemplo, C trabaja con el sistema operativo para utilizar los archivos, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, se acceden a través de un TDA, en este caso se llama file, y para declararlo, para empezar a trabajar, lo mínimo que necesitamos es escribir file, el puntero, a mi archivo, ¿sí? Esto súper simple. ¿Qué es lo que vamos a querer hacer a grandes rasgos, ¿sí? Para no olvidarnos, o sea, ¿qué es lo básico que podemos hacer con un archivo? Bueno, abrir o crearlo. Sí, file está en la librería de C, alguien preguntó por ahí, muy buena pregunta. Podemos querer abrir o crearlo, podemos querer leer, podemos querer escribir y por último cerrarlo, ¿sí? No se olviden de cerrarlo porque si no después les explota todo. Y como les decía, como trabajamos con un TDA, vamos a ver cómo podemos hacer estas operaciones sin preocuparnos mucho por cómo están implementadas. Simplemente vamos a hacer un repaso de cuáles son las primitivas más prácticas o las que consideramos básicas y prácticas para trabajar dentro de lo que necesitamos de la materia.
También está bueno que se lleven esta idea de que, más allá de que lo estén viendo para el lenguaje C, lo van a utilizar en otros lenguajes y que la idea más o menos es siempre la misma a la hora de trabajar con archivos, que se repite este concepto de abrir, de leer, de escribir y cerrar, ¿sí? No importa en qué lenguaje estén trabajando, van a ver que la idea más o menos es la misma. Bueno, lo primero que les decía es, queremos poder abrir un archivo, ¿sí? Entonces, para eso tenemos la función fopen. Van a ver que todas las funciones que trabajan con archivos empiezan con F porque hacen referencia a file, ¿sí? Entonces sería fileOpen, fopen, ¿sí? Y nos devuelve el puntero a file, de la variable que declaramos recién, ¿sí? ¿Qué recibe esta función? Bueno, recibe un nombre, que es el nombre del archivo que queremos abrir, y un modo. Por ejemplo, podría ser modo, podría ser un modo de lectura, podría ser un modo de escritura. Ahora vamos a ver las distintas posibilidades que tenemos, ¿sí? A ver, leo un minuto el chat. Con nombre nos referimos a la última parte o al path completo. Tenemos que pasarle el path completo, en realidad relativo, ¿sí? Relativo a donde está ejecutándose el programa en ese momento. Ahora vamos a ver un ejemplo y sacamos esas dudas, Gonzalo. Entonces, bueno, tenemos estos tres grandes conceptos para usar fileOpen, ¿sí? Que recibe el nombre del archivo, que recibe el modo de apertura del archivo y que nos devuelve un puntero al archivo y una observación que es que si llega a fallar, por el motivo que sea, ahora vamos a ver unos casos de falla a propósito, nos devuelve null, ¿sí? Los que les decía recién, podemos tener distintos modos de apertura que le podemos pasar al archivo, a la función fopen, perdón, para abrir el archivo. Acá listé los tres más comunes, pero hay otros, lo pueden buscar, ¿sí? Le podemos pasar una R para read, una W para write. Ojo con W porque si el archivo ya existe, lo va a crear y va a pisar el archivo que ya tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, si venían trabajando con algún archivo y le ponen write, van a pisar todo el contenido, tengan cuidado. Y si no, también tenemos la posibilidad de usar append, que lo que va a hacer es abrir el archivo y posicionarse al final de todo, y de esta forma evitamos pisar el contenido que ya tenemos, ¿sí? Si tenemos una línea escrita, se va a parar al final de esa línea, y va a empezar a escribir cuando queramos escribir al final de la línea, ¿sí? Otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con archivos es cómo saber cuando llegamos al final del archivo, ¿sí? Entonces, para eso se nos provee una constante y una función. Podemos usar cualquiera de las dos. En general se usa la constante. La constante se llama EOF, o end of file. Normalmente le decimos EOF. Y lo que nos va a hacer es comparar y decirnos si ya llegamos, a través de una comparación, decirnos si ya llegamos al final del archivo y tenemos que dejar de leer, o si podemos seguir leyendo porque todavía no llegamos al final del archivo. Por supuesto que esto depende de qué es lo que queremos hacer, pero es una herramienta útil para saber si tenemos que seguir leyendo o no, según lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo en el chat? Bueno, veo que se están contestando entre ustedes, así que los voy a dejar. Fiona, perdón, Tomás, pregunta. sí, sí. Yo no entendí esto de feof. O sea, en el momento que vos lo ponés, ¿el programa deja de leer el archivo? Sí, ahora vas a ver cómo lo usamos. Así en el aire parece medio raro, pero ahora vas a ver un ejemplo de cómo lo usamos y te vas a dar cuenta enseguida. Dale, gracias. Pero sí, la idea es usarlo como condición de corte para dejar de leer el archivo. ¿Está bien? Y yo tengo una duda. Sí, Lo que nosotros vamos a usar como tipo, la variable que vamos a usar como archivo va a ser un puntero a un archivo o un archivo. un puntero a un archivo. El archivo, como tal, está físico en el disco. Es el archivo, ¿sí? Como Claro. cualquier archivo que tenemos en la compu. Lo que vamos a tener es un puntero a un archivo
Y a través de estas funciones que vamos a ver ahora para leer o para escribir, vamos a manipular ese archivo. Bien, y no vamos a, o sea, imagino que cuando leemos el archivo no vamos a tener que usar memoria dinámica, pero a la hora de escribirlo vamos a tener que usar memoria dinámica o es tipo estático. Depende, y ahora vamos a ver ejemplos donde usamos memoria y donde no. Ok. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más o avanzo un poquito? Bueno, sigo un cachito más. Lo primero que tenemos, que era lo que revisamos recién, es la idea de que tenemos que abrir un archivo y cuando lo abrimos, si lo abrimos, por ejemplo, en modo lectura, nos vamos a parar al principio de todo. Por ejemplo, acá hay un pequeño como recorte, imaginando que esto es un archivo de prueba, tenemos 4 líneas y el archivo se va a parar, el puntero, o sea, mi archivo, la variable que estábamos declarando, se va a parar al inicio de todo, ¿sí? Esto considerando, por ejemplo, que lo abrimos en modo lectura. Y vamos a ver cómo ir leyendo este archivo de texto y ir avanzando, y a medida que avanzamos vamos a querer hacer algo, ¿sí? Con eso. Por ejemplo, el ejemplo más clásico y más práctico es, por ejemplo, lo mostramos por consola, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a empezar de a poco con las funciones más fáciles y después nos movemos un poco hacia las funciones que son un poco más difíciles, pero que, bueno, nos resuelven más cosas, ¿sí? Esta función, que se llama fgetC, fgetchar sería, filegetchar, lo que hace es leernos un char del archivo. Les voy a mostrar un poco de código, a ver si se puede. Ahí están viendo el código, sí. Más o menos se llega a leer. ¿Sí? Ok, no agrando más la letra. Bueno, les muestro acá un pequeño ejemplo, miren. Tengo un archivo con estas líneas, ¿sí? Nada, un poco de texto para pasar alguna prueba, ¿sí? Y tengo este programa que lo que hace es fopen, como habíamos dicho recién, le decimos el nombre del archivo, mi archivo.txt, este archivo está guardado exactamente en el mismo lugar, en la misma carpeta donde está mi código, ¿sí? Si tuviera que, por ejemplo, si estuviera en una carpeta anterior, tendría que acá poner el path hacia la carpeta anterior, ¿sí? Una carpeta distinta. Y le pasamos el modo de apertura, que en este caso, bueno, como queremos leer, vamos a poner simplemente la R. Lo primero que vamos a hacer es validar si el proceso de apertura ocurrió con éxito, ¿sí? Si salió todo bien y pudimos abrirlo. Como habíamos visto recién, si devuelve null es porque hubo algún problema, no pudo abrir, y en este caso decidimos que nuestro programa no siga trabajando. Entonces, lo que decimos es, bueno, hubo un error al abrir el archivo, retorna -1 y sale, ¿sí? Va a salir del programa. Esto es una forma de validar que esté todo bien antes de seguir, ¿sí? Porque, por ejemplo, nuestro programa podría sí o sí necesitar el archivo para trabajar y no podemos avanzar. Facundo pregunta si podría devolver 1 en vez de -1. Sí, puede devolver cualquier número que ustedes después interpreten que fue un error, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la función filegetchar, ¿sí? fgetc, el archivo, nos va a devolver el char que leímos, y si no está al final del archivo, acá está la comparación que les había dicho, ¿sí? Si el char leído no es end of file, si no estamos al final, va a imprimir Una pregunta. el char. Sí, ¿Por qué un if tiene un punto y coma y el otro no? ok, Al final perdona. de en la línea 11, después el Ujú. corchete tiene un punto y coma y en la línea 17 no tiene un punto y coma. Porque no, Ah, perfecto. joya. No, porque Bueno, Una pregunta. había algunas funciones que sí usaban un punto y coma después de la cosa, del corchete creo. no, que recuerde ahora así, a simple.
¿Lista? No. Vamos. Una pregunta. Sí, El end of, si mi archivo, por ejemplo, dice solamente hola y es simplemente una línea, ¿el end of file es la A o es lo que está después de la A? es lo que está después de la A. Perfecto, gracias. Sí. Claro, porque si no, es un tema, pues como que no vas a leer nunca la A. Y no queremos eso, queremos que puedas leer todo el contenido. Entiendo. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo ejecuto, ahí en la consola, sí. Si yo ejecuto, fíjense que me lee la P. Sí, la P que estaba acá de todo, arriba de todo, que decía pruebas de lectura, me lee la P. Esto está bien, cumple su objetivo, está todo bien, pero necesitamos que sea un poquito más útil. ¿A alguno se le ocurre cómo podemos avanzar sobre el archivo para seguir leyendo? ¿Qué estructura podríamos usar? Un for. Bien, ahí tiene. Un for o un while, en general se usa un while, y perfecto, esa es la respuesta que estábamos buscando. O sea, la idea es poder iterar sobre el archivo hasta tener una condición de corte. Una condición de corte que puede ser encontrar algo que estábamos buscando, por ejemplo, dentro del archivo, o lo que mencionamos antes, llegar al final del archivo, ¿sí? Entonces, vamos con el segundo ejemplo, que tiene el while, ¿sí? En este caso, tenemos lo mismo. Si no encuentra el archivo, tira null y termina la ejecución. Y usa fileGetChar, pero lo usa dentro de un while, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Se fija. Mientras no sea end of file, va a seguir leyendo y va a ir imprimiendo el char que leyó, ¿sí? Entonces vamos a ejecutarlo. Y acá lo que les quería mostrar antes que nada es, fíjense que en este caso yo tengo anotado acá que el archivo es archivo-1.txt. Este archivo no existe en mi directorio, no lo tengo. Como no lo puede abrir, el puntero al archivo es null y sale por esta línea, ¿sí? Por este return -1, nos imprime que ocurrió un error y sale por acá, ¿sí? Eso para que, es un ejemplo, ¿sí? Y si le ponemos mi archivo.txt, que era el otro, y vuelvo a compilar, un segundo. Ejecutamos, y fíjense que acá sí conseguimos lo que estábamos buscando, ¿no? Que es leer todo el archivo y llegar hasta el final. Una vez que llega al final, cerramos el archivo, no se olviden de eso, cerrar el archivo, y terminó el programa. No queríamos hacer nada más que eso, ¿sí? ¿Acá alguna pregunta? Si no, avanzamos con las funciones que son un poquito más complicadas. Una del chat dice si en C no Sí. hay un with open como Python, ¿no? Y desafortunadamente no. No tenemos Una eso. pregunta, Sí. ¿se considera, o sea, el lector del archivo considera un char a una línea completa? O, Bien, ahí vamos a eso. Vamos a eso. genial. En el caso de fileGetChar, te va a traer solo un char, ¿sí? Pero ahora vamos a ver ejemplos donde podemos ser más prácticos y traernos toda una línea, porque la verdad que leer así un archivo muy grande es bastante poco feliz, ¿sí? Acá en las diapositivas yo les dejo las porciones de código que estuvimos viendo, pero prefiero mostrarles con la consola un poco lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, como alguien se adelantó por ahí, Jonathan, en el chat, podemos hacer un getString, ¿sí? File getString, fgetS. Para esto le tenemos que pasar puntero a una cadena, un size, ¿sí? Y el puntero al archivo. Lo que hace es leer una cadena hasta el /n, o sea, hasta el salto de línea, o n-1 caracteres según lo que ocurra primero, ¿sí? Vamos a ver esto en funcionamiento, creo que tengo un ejemplo. Sí, tengo un ejemplo acá. De nuevo, ¿sí? Tengo mi archivo, que lo voy a abrir en modo lectura,
Me fijo que esté todo bien. Le voy a pasar un tamaño de buffer de 8. Voy a tener una cadena con un size de 8 y vamos a ver qué es lo que pasa acá, ¿sí? Así esto ya lo tengo compilado, no les voy a mentir, no me acuerdo. Sí, fíjense. Bueno, ¿qué pasó acá? Lo que va a ir haciendo es agarrar el archivo y hacer lecturas particionadas de 8 bytes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo definí que la capacidad del buffer con el que yo iba a trabajar era de 8 bytes. Entonces, como pueden ver, lee hasta llegar a 8, corta, en este caso imprime, y vuelve a leer otra vez desde donde estaba parado 8 bytes, y así sucesivamente hasta llegar al final del archivo. Si yo agrando el tamaño del buffer, bueno, voy a leer más caracteres a la vez, o incluso podría llegar a leer una línea completa en el caso de encontrar un /n, ¿sí? Profe, pregunta. Sí, ¿Es ese archivo el que abriste porque medio que no te imprime lo que le pusiste? a ver O yo qué, la estoy flasheando. ya te digo. Es mi archivo .txt, lo que pasa es que le agregué, fíjate que el archivo es este, mi archivo. Y que nos imprimió. Fíjate que escribió pruebas, delec, y llegó hasta los 8 bytes, lectura, después random entró todo en una misma, perdón, en una misma lectura, pero fíjate que sí es lo mismo. Lo que pasa es que como le dijimos que el límite era 8, no puede leer, por ejemplo, pruebas de lectura todo junto. Llega hasta 8 y tiene que cortar y volver a leer. Yo lo que no Claro, yo entiendo es decía por qué porque te me imprime un parecía 8. raro. ¿Cómo? No entiendo por qué te imprime el 8 cada vez que termina de hacer un print. Ah, porque está hecho a propósito. ¿Dónde está? Printf cadena. No sé por qué imprime el 8. Claro, o sea, no Mm, Y veía a el mí print del cam buffer en ningún lado por eso. y me parece raro que la lectura anterior a cadena tampoco te lo imprime. Vamos a hacer una cosa. Porque puede haber quedado compilado el cuatrimestre anterior. También. Puede fallar. Vamos a compilar lo que está ahora. Por las dudas. Eso también, si a alguno le pasa, acuérdense que siempre tienen que poner un enter al final. Que viene el truquito. Bueno, ahora sí, es lo que estaba, ¿sí? ¿Ahora me creen? Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno. Me había quedado compilado el cuatrimestre anterior y estaba mostrando otra cosa. Les pido perdón. Yo tengo una pregunta sobre la función. Sí, diga. Habías dicho, tipo, lee la cadena, lee el tamaño del buffer, o sea, lee 8 bytes, pero si Sí. encuentra un /n, ¿qué hace? ¿Sigue leyendo o deja de leer y llega hasta el /n? No, fíjate que si encuentra el /n, solo nos imprimió, por ejemplo, A, B, C, que están en líneas separadas acá. Claro, ¿Sí? pero te lo imprime con el /n también, ¿o no? Sí, te lo imprime con el /n. Claro, ok, gracias. No. Bueno, sigamos un cachito más, así le metemos, porque si no ese nos va a matar. Esta función es scanf, es muy parecida a, bueno, no sería fprintf, pero básicamente lo que hace es recibir un formato y lo que busca es facilitar la lectura de archivos tabulados. Los archivos tabulados son los que tienen algún formato, ¿sí? Imagínense un archivo muy largo que siempre repite cierto formato, como puede ser, por ejemplo, un archivo de expensas o un Excel que ustedes exportan con punto y coma, un CSV, exactamente, como pusieron ahí en el chat. Lo que hacemos es pasarle el formato que queremos leer y nos lo guardan las variables que nosotros le decimos, ¿sí? No me detengo en esta función porque
porque no vale la pena para las cosas que hacemos en la materia, pero bueno, es una función más que está dentro de lo que podemos usar, ¿sí? Bueno, y sigamos. Sigamos con la función por ahí, la más importante y la más práctica que podemos usar, ¿sí? Tenemos getLine. Alguien me preguntó al principio si íbamos a trabajar con memoria para leer los archivos, ¿sí? Y la respuesta es ni. ¿Por qué? Tenemos esta función, getLine. Fíjense que siempre la primera parte de cómo manejar los archivos, ¿sí? El hecho de abrirlo y de comparar si salió todo bien, siempre lo mismo, ¿sí? Se repite. Ahora, getLine lo que recibe es un puntero a una línea, ¿sí? Nosotros le pasamos, así, tan simple como esto, le pasamos un puntero a char, le pasamos, declaramos un site y le pasamos también la dirección de memoria donde está ese tamaño, y le pasamos el puntero al archivo, ¿sí? O sea, mi archivo. Y getLine lo que va a hacer es hacer un malloc de forma interna, y va a tratar de leer una línea, ¿sí? Como puede que no haya llegado al tamaño necesario, va a ser un malloc como de forma automática, ¿sí? Va a tratar, haciendo un malloc, por ejemplo, de 8 bytes, y va a tratar de leer una línea del archivo. Si la línea es más grande, va a decir, bueno, no pasa nada, hago un realloc. Esto todo de forma interna, ¿sí? Por eso la magia del TDA. A nosotros no nos importa mucho cómo lo hace, pero bueno, yo se los cuento para que más o menos tengan una idea de cómo funciona de fondo. Va a ser un realloc, por ejemplo, usando en vez de tamaño 8, tamaño 16, ¿sí? Y va a tratar otra vez de leer una línea. Así va a intentar hasta que finalmente logre leer una línea entera del archivo, ¿sí? Y nos la devuelve en la variable línea. La verdad que súper práctico, súper fácil. ¿Cuál es la única consideración que tenemos que tener con esta función? Bueno, que la función de manera interna hizo un malloc. Y si nosotros no hacemos un free, vamos a estar perdiendo memoria, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de usar esta función es hacer un free antes de cerrar el archivo, o, digamos, en algún momento en la ejecución de nuestro programa, para poder devolver esa memoria que pidió la función, ¿sí? Bueno, ahora lo vemos en un ejemplo. Yo tengo una pregunta rápida, Sí, que capaz no nos tendría que importar, pero getLine es lineal. sí, es lineal, pero la verdad que no te importa. Ok. Bueno, acá tenemos el ejemplo. Tenemos lectura 4. A ver, vamos a probarlo. Fíjense, acá, bueno, les muestro primero el contenido del archivo. Denme un segundo para que me crean, si no después me acusan. Archivos. Tengo este archivo que tiene este contenido, ¿sí? No, es un contenido de consola, un directorio, que tiene todas estas líneas. Y si se fijan con la ejecución, fuimos leyendo línea a línea y imprimiéndola por pantalla, ¿sí? Después pueden hacer con esta función que la única condición importante es esto que les decía, hagan este free, pero después pueden hacer pruebas como por ejemplo pueden ir imprimiendo el tamaño que se va calculando acá, ¿sí? Van a ver que va avanzando de a 8 bytes, porque es como la forma más performante de hacerlo, no va avanzando de a 1. Y bueno, esta es como la forma que nosotros le recomendamos para hacer la lectura de archivos, ¿sí? Que es súper sencilla, pero acuérdense que hay que liberar memoria. Tiene, nada, hay que acordarse porque
porque, no sé si esto Jorge se lo debe haber dicho, pero hay como una ayuda a memoria que es, cada vez que hago un malloc, tengo que contar que hay un free. Bueno, acá no hay ningún malloc en mi código, ¿sí? Como se hace de forma interna, muchas veces sucede que uno no se acuerda de liberar esta memoria, ¿sí? Las líneas se imprimen sin el /n, por eso le pones un /n. No, le pongo un /n para separarlo, para que se lea mejor. Fíjate que en el archivo, ¿dónde está? Uy, lo cerré. Pero todas las líneas estaban pegaditas, y acá tengo un salto de línea extra. Y Gonzalo pregunta, no termino de entender cuándo esa línea es solo una línea y cuándo pasan a ser todas las del archivo. Bueno, es una buena pregunta eso. Fíjate que nosotros estamos haciendo el getLine adentro de un while, ¿no? Entonces decimos, mientras la línea que obtiene getLine sea distinta del end of file, es decir, no llegué al fin del archivo, voy a seguir leyendo, voy a volver a leer y voy a imprimir, ¿sí? Por eso estoy imprimiendo todo el archivo. Si no, por ejemplo, si yo ejecutara getLine sola por fuera del while, tendríamos el mismo ejemplo del principio de todo, donde para file_getChar se me imprimió solo la P en vez de imprimir todo el archivo, ¿sí? Imprimiría la primera línea nada más si lo hago así. Pero como yo quiero recorrer todo el archivo, lo pongo dentro de un while. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Ok. Fiona, perdón, ¿podés repetir el...? Sí. A mí no me quedó muy claro el tema de el ampersand línea y el ampersand tamaño. Como que los definiste Sí. antes y los usa la función, pero vos no les pusiste nada. No, porque es una muy buena pregunta. Por ejemplo, yo acá podría ponerle a Tam un valor, ¿no? Para que ya tenga un contenido. Pero no hace falta, porque getLine sola se va a encargar de trabajar de forma interna y le va a asignar un valor. Yo solo Es tengo que como si, pasarle la dirección. es como si le pasara a Tam, tipo, como que si hiciera ese malloc de cuánta memoria hipotética va a necesitar para esa línea, digamos. Claro, pero la usa de forma interna a getLine. A nosotros no nos importa. Claro, o sea que ese tamaño en realidad después va a ir cambiando línea a línea, pero nomás lo definís para Sí, poder usar la función. exacto. Genial, gracias. No. Bueno, hasta ahí estamos con las funciones de lectura, no tenemos más. Sigo un toque más con la presentación. A modo de, no sé si de repaso, pero de recordatorio, como trabajamos con punteros, hay que acordarse de liberar memoria. Ya se lo dije 80 veces, pero para que no tengan problemas después con Python, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si quisiéramos escribir un archivo? Para escribir un archivo, las funciones, si se fijan, los nombres son re parecidos. File putc en vez de get, puts, ifprintf, todos reciben en algún momento el puntero al archivo, reciben la cadena o el carácter que van a escribir, y además fprintf recibe el formato con el cual queremos escribir y los valores, ¿sí? ¿Por qué no hago hincapié? Bueno, porque pueden jugar ustedes un poco con esto y porque en general lo que vamos a querer hacer es leer archivos y abrir y leer archivos para hacer pruebas, ¿sí? De forma más rápida. Pueden hacer pruebas ustedes sobre esto y si se encuentran con alguna duda, primero que nada no tengan miedo en consultar y segundo, en la página de la materia hay un montón de ejemplos para consultar esto, ¿sí? Y por último, algo que lo vieron en todos los ejemplos, pero bueno, por ahí no les hice hincapié, así como tenemos fopen, no se olviden de cerrar el archivo, porque si no después queda abierto y por ahí a la siguiente ejecución tenemos problemas, ¿sí? Porque ya se encuentra abierto y no lo podemos abrir nosotros de nuevo. ¿Sí?
Y bueno, eso es todo para lo que es manejo de archivos. Si no hay dudas, podemos pasar al segundo tema, que está relacionado en algún punto, pero... ¿Estamos hasta ahí? Paso al segundo tema. Sí, sí. Muy bien. Bueno, antes de empezar con el segundo tema, me gustaría mostrarles un último ejemplo de manejo de archivos, donde, fíjense, tenemos esta porción de código donde lo que vamos a hacer es ejecutar un programa que lo que hace es quedarse escuchando por consola, ¿sí? En la consola, en la terminal, que ingresemos algún valor, ¿sí? Y ese valor lo va a usar de referencia como nombre del archivo que queremos leer, ¿sí? Es como una forma de hacer un poquito más dinámico nuestro programa, ¿sí? Porque en vez de tener hardcodeado el nombre del archivo adentro del programa, lo que vamos a hacer es leerlo una vez que nuestro programa ya se encuentra en ejecución, ¿sí? No me acuerdo qué archivos tenemos, así que voy a tener que fijarme, perdón. Por ejemplo, tenemos este archivo entrada.txt. Vamos a, entonces, ejecutar nuestro programa. Se queda ahí esperando que escribamos algo. Le pasamos el nombre del archivo. Y con el código que ya estuvimos viendo, que lo que hace es, de alguna manera, abrir el archivo y imprimir por pantalla, nos imprime el contenido, ¿sí? Quédense un segundo con esa idea de buscar que nuestro programa sea un poquito más dinámico, ¿sí? ¿Por qué? Porque decidimos en tiempo de ejecución cuál es el archivo que queremos abrir, ¿sí? Quédense con esa idea un segundo, y ahora pasamos al siguiente tema y van a ver cómo podemos hacer esto aún más dinámico, ¿sí? Entonces, les spoileé toda la presentación, pero bueno, podía pasar. Parámetros de entrada. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Bueno, lo que les decía recién, queremos conseguir que nuestro programa sea de alguna manera un poco más dinámico y que podamos, en este caso, pasarle datos, parámetros, al inicio de su ejecución, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, para eso, primero que nada, tenemos que entender qué es la función main en nuestro programa, o qué nos permite hacer, ¿sí? Y para eso, lo que está bueno es repasar las distintas firmas que hay de la función main, en particular, porque probablemente cuando busquen código en internet se lo van a encontrar, y está bueno que sepan, nada, que básicamente son todas iguales, pero que a lo largo del tiempo fueron cambiando y que cada una por ahí tiene una función, o no una función, pero que nos permiten hacer alguna cosita distinta, ¿sí? Yo por lo menos cuando estaba empezando a programar, decía, ¿por qué hay ejemplos con 80 tipos de funciones main distintos? Así que bueno, lo primero que nada son estas dos, la main que no tiene nada como parámetro de retorno, como valor de retorno, y la que devuelve void. Nosotros no las usamos, pero bueno, es lo que les decía, pueden encontrar ejemplos donde si esté, lo que hacen es responder a un estándar de ANSI C que es un poquito más viejo, ¿sí? Después tenemos la función que retorna int, pero que no recibe parámetros de entrada, ¿sí? Esta está bien, o sea, se sigue usando, retorna 0 si salió todo bien, y 1 en otro caso, o -1, dependiendo de qué es lo que quieran retornar para considerar que hubo o no un error, como les decía antes, ¿sí? Bueno, y la que nosotros queremos usar, perdón, la que queremos usar
para poder pasar estos parámetros, ¿sí? Para poder pasarle datos a nuestro programa, es esta que tenemos acá, que recibe un int y un vector, ¿sí? Un char pointer. argc nos va a especificar la cantidad de parámetros de entrada que se le pasaron a nuestro programa, ¿sí? Y arb va a ser un vector, puntero, un vector, con todos los parámetros de entrada. Hasta acá por ahí medio que no se entiende nada, pero ahora que lo vemos en un ejemplo van a ver que es algo súper pavo, que van a ver que es práctico de usar, ¿sí? Como les decía recién, para que se entienda qué es arc y arb, acá tenemos un ejemplo de llamada de ejecución, ¿sí? de nuestro programa. Por ejemplo, yo quiero ejecutar mi programa y le quiero pasar parámetros. Param1, param2 y param3. ¿Cuál es el resultado de esto a través de la firma main? Bueno, que vamos a tener, una vez que ejecutamos nuestro programa e iniciamos nuestro programa, por default vamos a tener en argc la cantidad de parámetros que le pasamos. Fíjense que la cantidad son 4 porque el nombre del programa también se considera un parámetro más, ¿sí? Y en arb vamos a tener, bueno, todos estos valores. En este caso, en la posición 0 del vector, mi programa, y después los parámetros, ¿sí? Que le fuimos pasando. ¿Acá alguna pregunta del tema de parámetros? ¿Estamos bien? Ahora lo vemos en un ejemplo y van a ver que sale fácil. En un ejemplo por ahí más llevado a la realidad y de por qué nos puede servir esta posibilidad de pasarle parámetros a nuestro programa. Podemos tener mi programa, un nombre de archivo y un número que podría representar el modo de apertura que queremos para ese archivo o algo más, ¿sí? Por eso era, Gonzalo nos preguntaba, por eso era punto barra pruebas. No sé si viene de antes, o no entiendo la pregunta, Gonzalo. Sí, o sea, punto barra pruebas porque ese punto barra le está diciendo al sistema operativo, ejecuta esto. En ese caso en particular, el programa de ejecutar se llamaba pruebas. Entonces hacía punto barra pruebas. Claro, sí, eso sí. Bueno, vamos con los ejemplos, que así se sacan las dudas. Primero que nada, ejecutemos este pequeño ejemplo, que van a ver que lo que hace, antes que nada, va a tomar la variable argc, que la tenemos, que es uno de los parámetros de entrada, lo va a imprimir, ¿sí? Para ver cuántos parámetros recibió. Y por otro lado va a agarrar el vector y lo va a recorrer posición a posición y también vamos a imprimir el contenido. Yo acá le cambié el nombre a la variable, por ahí no es lo más aconsejable cambiar el nombre de la firma, pero bueno, era para que se entienda por ahí un poco más el ejemplo. Y acá retorna 0, ¿sí? No miren la parte que está comentada, que es para después. Entonces, vamos a ejecutar este código, pero primero vamos a tener que compilar las dudas, pues sinceramente no me acuerdo si está compilado o no. Ay, pero... ¿qué está pasando? Bueno, vamos a ver que estaba compilado. ¿Guardaste el archivo? Sí, está guardado.
pero no importa. Bueno, fíjense, es lo mismo, así que nos sirve igual. Fíjense que acá lo único que hice fue ejecutar el programa, ¿sí? Y el programa lo único que hace es imprimirnos el valor de argc, imprimirnos que hay en la posición 0, que es el nombre del programa, y después nos imprime, les muestro acá, nos imprimió de nuevo el valor argc y este error que es parámetros inválidos, ¿sí? Vamos de nuevo a ejecutar esto, por ejemplo, con otros parámetros, ¿sí? Fíjense acá, otra vez va a tirar un error, no hay problema, pero presten atención a que lo que hace es decirnos que argc tiene valor 3, ¿por qué? Porque tenemos el nombre del archivo y le pasamos dos parámetros, test y test2, ¿sí? Y nos dice que el vector está conformado por el nombre del archivo, el parámetro 1 que es test, y el parámetro 2 que es test2, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la idea de este programa o la ejecución de este programa completo, sin la parte, digamos, descomentando todo? Bueno, la idea es que nosotros podamos pasarle a nuestro programa que ya está compilado y que ya sabe trabajar manejando archivos, pasarle cuál es el archivo que tiene que abrir en tiempo de ejecución, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, teniendo un solo programa ya compilado, abrir distintos archivos, ¿sí? Si volvemos a cualquiera de los ejemplos anteriores, donde nosotros hacíamos el fopen y le decíamos, bueno, mirá, vos tenés que abrir el archivo, mi archivo.txt, en modo lectura. Esto, si yo lo quiero cambiar, lo tengo que volver a compilar, ¿sí? Por ahí eso no está bueno. Si tenemos la posibilidad de hacer un programa digamos, que resuelva esto de forma genérica, utilizando los parámetros de entrada, podemos tener un único programa, compilarlo una sola vez y abrir distintos archivos, ¿sí? Entonces, fíjense acá, lo que estamos validando es decir, bueno, primero que nada, mi programa no puede tener menos de 3 parámetros. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito para trabajar. Necesito tener 3 parámetros de entrada, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a tener en esos parámetros? Bueno, fíjense, el nombre del archivo en la posición 1, o sea, el primer parámetro luego del nombre va a ser el nombre del archivo que quiero abrir. Lo segundo que le quiero pasar es el modo de apertura. Y después, el código que viene es lo mismo que usamos antes, un getLine para imprimir el contenido del archivo, ¿sí? Entonces, como último ejemplo, acá podemos ver entrada.txt y le pasamos una R, y esto debería funcionar e imprimirnos el contenido del archivo. Si nos fijamos cuál era el contenido del archivo entrada.txt, es la misma línea que dice otro archivo, ¿sí? ¿Se entendió? Lo abro acá igual por las dudas. Podemos probar. Ahí le agregué más contenido para que se vea por ahí un poco más claro. Fíjense que pudo abrir con éxito el archivo que le pasamos. Modo lectura, lo abrió y lo imprimió. Y si yo quisiera, ahora, podría ejecutar esto mismo, pero en lugar de entrada.txt podría poner archivo.txt, y fíjense que me imprime el contenido de otro archivo. De esa manera logré generalizar mi código
para manejar distintos archivos, por ejemplo, de prueba que yo quiera utilizar. Sí, no hay mucho más, pero está bueno saber esto para lo que les decía, generalizar el código y hacer, facilitar lo que puede ser la lectura de parámetros desde la consola. No sé si hay alguna duda. Mi duda es qué es el lorem ipsum. Lorem ipsum es un texto de prueba. Siempre que necesiten un texto largo de prueba para algo, pueden buscar lorem ipsum en Google. Les va a tirar algún texto largo para probar. Clave, gracias. Bueno, si quieren, estamos. Dejo de compartir pantalla y le paso la batuta a ese, que nos va a estar presentando el próximo TDA. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sé que ahí por el chat Néstor preguntaba si vamos a abrir programas con otros programas y le decía que bueno, que ya vamos a ver en la materia cómo relacionar un programa con otro a nivel sistema operativo, pero además, simplemente para mencionarlo, por ejemplo, si ustedes se fijan, las pruebas del vector dinámico usaban lo que ustedes programaron en el vector.c. Entonces, de alguna manera, se están relacionando los programas entre sí. Y eso es lo que vamos a estar haciendo mucho en la materia. Bien. De la misma manera que ahora, cuando vieron las librerías de stdio o stdlib, el uso de estos TDAs de archivos son formas de usar cosas que ya están programadas como parte de nuestro programa. Ok. ¿Pueden pasar el código de esto por Slack? ¿Sí? ¿Se puede pasar? Bien, así que eso está de tarea. Y yo tengo que presentar una pestaña. A ver. Este botón. Ahí está. Ok, entonces vamos a estar viendo consideraciones del TDA pila. ¿Sí? Activar puntero láser. Ok. Sí, consideraciones de implementación del TDA pila, sí, pueden ir a la página de la materia para ver lo que es el enunciado de la pila, ¿sí? Que, bueno, ahora tenemos un poquito de información. Se está presentando hoy y se entrega el lunes que viene, ¿sí? El 27 de septiembre. Esta es la idea que estén entregando la pila, ¿sí? Y, bueno, ahí me acuerdo de decir la fecha de entrega, ¿sí? Va a estar enunciado ahí, lo pueden ver. Este es el enunciado de la pila, ¿sí? Pero vamos a estar viendo un poquito la explicación de cómo funciona la pila y cómo se hace para resolver el TDA pila. ¿Sí? Bueno, entonces, el tema es este. Supongamos que vamos a... me olvidé, hola, soy Ezequiel, para quien no me ha visto antes, ¿sí? Primer segmento que doy en la materia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Vamos a suponer que nuestra pila va a trabajar con enteros, ¿sí? ¿Qué pasa? El vector que acaban de programar o están terminando de programar, o están ahí terminando de programar, trabajaba con enteros, ¿sí? Entonces, tenemos que en cada posición del vector podíamos agarrar agregar un valor entero, leer un valor entero, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos para hacer eso con una pila? ¿Sí? En la teórica seguramente vieron cómo funcionan las pilas, y vamos a estar en la práctica viendo cómo hacer las pilas, y supongamos que queremos hacer una pila de enteros, ¿sí? Entonces, tendríamos unas funciones de apilar y desapilar que, para apilar, además de recibir la pila, que es una estructura, ¿sí? De la misma manera que el vector es una estructura, la pila va a ser una estructura, un TDA, un TAD, ¿sí? Va a estar recibiendo un valor entero, ¿sí? Porque queremos guardar en la pila un valor entero, ¿sí? Y cuando hacemos la operación pila-desapilar, va a estar devolviendo un valor entero, ¿sí? Entonces, con este par de funciones y varias funciones más, estaremos pudiendo hacer un TDA pila, ¿sí?
Una pregunta, profe. Pregunte. En este TDA pila vamos a trabajar solamente con enteros o también con char y todo eso. Bien, ahora lo vemos. Buena pregunta. Otra pregunta. Sí. La parte de los datos del TDA, digamos, Sí. ¿está hecha como un arreglo o cómo? Perfecto. Sí, ahora lo comento. Pero sí, como decís, vamos a usar una pila estructurada en función de un arreglo. ¿Sí? Habrán visto Perfecto. formas de resolver este tipo de problemas con estructuras enlazadas o con estructuras de arreglo. La pila en particular va a ser una pila sobre un arreglo y la cola, que va a ser el siguiente TP, va a ser una cola enlazada. ¿Sí? Lo decidimos así por temas didácticos. Entonces, tenemos ese struct pila que, como anticipamos, va a tener que tener un arreglo de enteros para poder guardar varios int. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Acá dice int, que es el tipo de dato que estamos guardando, y el asterisco indica que eso es un arreglo, indica que vamos a guardar varios enteros. ¿Sí? Ustedes saben que una pila pueden guardar varias cosas. Entonces, para poder representar eso de alguna manera y decir, quiero guardar más de un elemento en la pila, vamos a tener entonces un arreglo, en este caso de enteros, porque la pila trabaja con enteros. ¿Sí? Y seguramente hayan otros atributos para manejar el tema de cuáles son los datos válidos en la pila, el arreglo que largo tiene, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a enfocar en lo que son el guardado de los datos, ¿sí? Si queremos hacer una pila de enteros, el tipo de dato a recibir en las funciones de pila pilar, por ejemplo, va a tener que ser un entero, y la estructura interna de la pila va a tener que tener un arreglo de enteros, con lo cual eso es un int asterisco, ¿sí? Hasta ahí vamos a suponer que no hay ninguna duda. Esto sería muy parecido a lo que se hizo en el vector. Si se fijan, el vector tiene un atributo que es de tipo int asterisco que representa un arreglo de enteros que se guardan en el vector. Ahora, ¿qué pasa si quiero guardar, por ejemplo, punteros enteros? ¿Sí? Tengo ganas de que en vez que sean enteros, vamos a guardar punteros enteros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Qué modificaciones habría que hacer? Bueno, en pila a pilar vamos a tener que recibir un puntero a entero. ¿Sí? Como voy a guardar punteros enteros, recibo en pila a pilar un parámetro que sea lo que yo quiero guardar. Quiero guardar punteros enteros, recibo un parámetro de tipo int asterisco. ¿Sí? De la misma manera, cuando leo datos de la pila, voy a leer datos del tipo int asterisco, ¿sí? Punteros enteros. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos para guardar entonces internamente esos datos? ¿Sí? Necesitamos un arreglo que guarde datos de tipo puntero entero. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Se escribe int asterisco, asterisco. ¿Sí? De repente aparecen dos asteriscos juntos. A ver. Cierro esta idea y te respondo, Lorenzo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, bueno, int asterisco son los datos que estamos guardando y hay un segundo asterisco porque es un arreglo, ¿sí? Int asterisco, puntero de enteros, otro asterisco, arreglo de punteros de enteros, ¿sí? Entonces, int asterisco asterisco datos, un arreglo de punteros de enteros, ¿ok? Bueno, ¿por qué bool y no void lapilar? ¿Sí? Bueno, supongamos que el apilar pueda fallar, por lo tanto, ese bool va a devolver true si fue un éxito y va a devolver false si hubo algún tipo de fallo. ¿Sí? Pero eso es algo que está especificado en el enunciado. Una pregunta. Sí. Si no podría fallar también el desapilar, por ejemplo, si ya estaba vacío, ¿por qué no se usa un bool también en desapilar? La idea es que el desapilar directamente devuelva el dato y lo que establecimos en la interfaz es que si, por ejemplo, la pila estaba vacía, el dato que devuelva pila desapilar sea null. ¿Sí? Eso es para que sea más fácil la interfaz. Entiendo, gracias. Bien. Pregunta Facundo, ¿sería un doble arreglo? No. ¿Sí? Es verdad que yo, int asterisco asterisco, podría decir que eso es una matriz de enteros. ¿Está bien? Eso podría ser, pero no es el caso. Acá estoy diciendo que estoy guardando punteros enteros y por eso int asterisco, y el otro asterisco es porque es un arreglo de. ¿Sí? Entonces eso se lee. Un asterisco es arreglo de, y la otra parte de la estructura que está escrita es int asterisco, entonces puntero de enteros. ¿Sí? En total sería arreglo de puntero de enteros. ¿Sí? Pero no es ni una matriz ni un doble arreglo. ¿Sí? El tipo de dato es int asterisco
Y el otro asterisco representa que es un arreglo, ¿sí? Representa que hay más de uno de ese tipo de datos. Ok. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, que la persona que está usando esta pila me dice, che, yo no quiero que sean enteros, yo quiero que sean datos de tipo float, ¿sí? Enteros flotantes con coma. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? Agarro la pila, borro en todos los lugares donde dice int y pongo float. Acá pongo float asterisco, acá pongo float asterisco, y acá pongo float asterisco asterisco, ¿sí? Y otro día se levanta con ganas de otras cosas y dice, no, ahora quiero que sea un double. Entonces yo todos los lugares donde decía float, pongo double asterisco, double asterisco, double asterisco asterisco, ¿sí? Y empieza a ser tedioso, ¿ok? Entonces, lo que le vamos a pedir para hacer en la materia es lo siguiente, y es que lo que vamos a querer hacer es guardar punteros genéricos, ¿sí? Es decir, que en la pila pueda haber en cada posición un puntero, en principio genérico, es decir, un puntero de cualquier tipo, cosa que la persona que esté usando la pila, si le solemos llamar Bárbara, dice un día, che, quiero tener una pila de punteros enteros, bueno, puedo tener una pila de punteros enteros. Otro día dice, quiero tener una pila de punteros a float, entonces tiene una pila de punteros a float, ¿sí? Y todo eso gracias a que lo que vamos a hacer es guardar punteros genéricos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, por un lado, pila a pilar va a tener que recibir un puntero genérico, ¿sí? Y ustedes saben que eso se escribe void asterisco, ¿sí? Void asterisco es un puntero genérico, un puntero que puede ser de cualquier tipo, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos de eso? Es que es un puntero. No sabemos de qué tipo es, pero sabemos que es un puntero, ¿ok? Y pila desapilar lo que va a hacer es devolver lo mismo, un puntero genérico, ¿sí? Un dato que es del tipo void asterisco, ¿ok? ¿Ahí estamos bien? El comentario de Nicolás no lo voy a leer porque creo que lo podemos ver un poquito después. Inewen lo vamos a ver ahora. A ver qué tal. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para representar eso en una estructura de pila? Bueno, tenemos nuestra estructura de pila y acá es donde aparece la confusión, ¿no? Esto se lee, bueno, tenemos, ¿de qué tipo eran los datos? Void asterisco. Entonces tenemos datos de tipo void asteriscos que son punteros genéricos, ¿sí? Y el otro asterisco representa que es un arreglo, ¿sí? Entonces, void asterisco, los datos son punteros genéricos, un segundo asterisco es que es un arreglo. En total, void asterisco asterisco es un arreglo de punteros genéricos. ¿Está bien? Acá es donde nos perdemos, porque bueno, es la primera vez que estamos viendo un arreglo de punteros genéricos y además es de alguna manera una transición del vector, que simplemente teníamos un arreglo de enteros, ahora que tenemos un arreglo de punteros genéricos, ¿sí? Por eso la idea de las diapositivas es pasar de enteros a punteros enteros, de punteros enteros a otro tipo de punteros, y cuando nos damos cuenta que necesitaríamos cualquier tipo de punteros, introducimos entonces la idea de punteros genéricos, que los punteros genéricos son de tipo void asterisco, ¿sí? Por lo tanto, un arreglo de esas cosas que son void asterisco se escribe como void asterisco asterisco, ¿sí? Un arreglo de punteros genéricos. Ya deje de decir asterisco. Okay. Si en vez de void asterisco asterisco hago void asterisco datos corchetes, ¿anda? Bueno, escribir tipo de dato, variable, corchetes, es otra forma de decir, estos corchetes representan un arreglo, ¿sí? Pero por lo menos en esta parte de la materia preferimos la idea de el asterisco, ¿sí? Pero en definitiva te podría decir que sí, uno de esos asteriscos representan ese par de corchetes, ¿sí? En una época quizás lo vieron como par de corchetes, ahora queremos verlo así, como un asterisco, porque la idea es que un arreglo de cualquier tipo es un puntero al inicio de ese arreglo, ¿sí? Pero eso es un poco más avanzado de lo que estamos por lo menos ahora en la materia, ¿sí? Quedémonos con la idea de que tenemos un tipo de dato, si le agregamos un asterisco a ese tipo de dato, tenemos un arreglo de ese tipo de dato. Como nuestro tipo de dato es void asterisco, al agregarle otro asterisco tenemos un arreglo de punteros genéricos, un arreglo de void asterisco, es decir, un void asterisco asterisco, ¿sí? Pero es equivalente a estas ideas que están poniendo en el chat con los corchetes, ¿sí? Simplemente no es la forma en la que
vamos a estar comunicándolo durante la materia. Ok. Dice, ¿por qué en apilar está pila T asterisco pila y en el otro está pegado a la pila? Es por inconsistencia, básicamente. Pero se puede escribir de las dos maneras. Lian. Se puede escribir de las dos maneras, el asterisco pegado al dato o pegado al nombre de la variable. Eso tiene más que ver con convenciones que otra cosa. ¿Sí? Es del todo coherente que se escriba diferente en la misma diapositiva. Ok. Bien. Entonces, a partir de ahora vamos a decir, nuestra pila va a ser de punteros genéricos. La vamos a hacer así y listo. ¿Está bien? Vamos a dar por sabido que entendemos por qué nuestra estructura es de tipo void asterisco asterisco y el hecho de que podamos guardar cualquier cosa en la pila. ¿Sí? Habrán visto que todos los punteros tienen... bueno, lo voy a decir así. Si le hacen size of void asterisco, van a ver en su computadora cuál es el tamaño en bytes de un puntero. ¿Sí? Y lo importante de eso es que un puntero a cualquier tipo de dato tiene en una computadora el mismo tamaño. ¿Sí? Entonces, este arreglo de punteros genéricos, sin importar qué tipo de dato se está guardando ahí, cada dato individual tiene la misma longitud, tiene el mismo tamaño. ¿Sí? ¿Y eso por qué es? Porque en una computadora todos los punteros tienen el mismo tamaño. Eso es porque un puntero en realidad lo que hace es guardar una posición de memoria. Por lo tanto, en una computadora, todas las posiciones de memoria tienen la misma longitud, ¿sí? Porque hacen referencia a la misma memoria física. Bien, lo que usa la pila no puede guardar distintos tipos, ¿no? O sea, puedo guardar chars o ints, pero no mitad ints y mitad chars. Bueno, Lorenzo, no quiero confundirles, pero ¿qué pasa? Como yo puedo guardar lo que quiera en la pila, yo podría guardar un entero, un puntero entero, y podría guardar un puntero a char. La pregunta es, ¿por qué querría hacer eso? ¿Y cómo me doy cuenta que es cada cosa? ¿No? Porque yo guardo un puntero entero, y cuando lo leo puedo leer punteros enteros. O guardo punteros a char, y cuando lo leo como punteros a char. Pero si yo guardo las dos cosas, me tengo que de alguna manera acordar de qué guardé en qué momento, porque si yo trato de leer un puntero a char como si fuera un puntero entero, o un puntero cualquier otro tipo de dato, puedo tener problemas, ¿sí? Y ni la pila ni el lenguaje me pueden decir de qué tipo es un entero, de qué tipo es un puntero, ¿sí? No me pueden decir de qué tipo es un puntero. Entonces, no es una buena práctica en la misma estructura guardar más de un tipo de dato, ¿sí? Principalmente porque después quiero leer ese tipo de dato y no me acuerdo de qué tipo es. ¿Bien? Entonces, ¿el void asterisco tiene tamaño de char? No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. El tipo void asterisco va a tener un tamaño tal que ese sea el tamaño de las posiciones de memoria en la computadora. ¿Sí? ¿Y no podemos hacer un switch tipo de dato? No, no podemos. ¿Sí? Por lo menos en C no existe esa funcionalidad. ¿Sí? Si vos tenés un puntero opaco, genérico, no tenés a quién preguntarle de qué tipo es ese puntero. ¿Sí? Si alguien vio algún lenguaje orientado a objetos, por ejemplo, no tenemos esa trampita de preguntarle al objeto de qué tipo es. ¿Sí? En este caso los punteros son genéricos, yo tengo que saber de qué tipo es el puntero, o si no, voy a estar haciendo las cosas mal. Ok. Te haces una pila auxiliar para saber qué es cada cosa, ok, pero no sería, por lo menos no es la práctica que fomentamos. O sea, en general, si uno quiere una pila, ¿sí? Tiene sentido de que las cosas que guardan la pila sean todas la misma cosa, ¿sí? Porque es raro que en una pila se apilen cosas diferentes. ¿Está bien? ¿Es precondición lo del tipo de dato o lo vamos a tener que chequear en las pruebas? No me queda claro eso de cómo, por ejemplo, cómo chequear algo en las pruebas. Yo no puedo de ninguna manera verificar que algo sea del tipo que yo pienso que es. Así que no me queda claro. Es decir, no me queda claro porque, en definitiva, yo estoy haciendo una pila, a mí no me importa qué datos me guardan, ¿sí? Lo único que me importa es que sean punteros.
¿sí? Porque yo cualquier puntero o cualquier cosa, yo la puedo guardar como si fuera un puntero y no me importa qué hay adentro, ¿sí? Si vos intentás almacenar un puntero entero o intentás almacenar un puntero a char, para mí que estoy en la pila, vos me estás dando un puntero a cualquier cosa y yo lo guardo. Y cuando vos me pidas desapilar, yo voy a guardar un puntero a cualquier cosa y lo voy a desapilar. Entonces, para Alan, que es quien programa la pila, le es indistinto completamente de qué tipo son los punteros que se están guardando. Y eso es gracias a que todos los punteros tienen el mismo tamaño en una computadora. Perdón, yo no sé qué es una pila, tipo, ¿qué hace? Vimos en la teórica las primitivas y un par de aplicaciones, pero no sé bien qué es. Bueno, una pila se define por lo que hace, ¿sí? La idea es, una pila es como un contenedor donde yo le guardo cosas, ¿sí? Le voy guardando cosas y después puedo desapilar cosas, ¿sí? Y la condición que tiene es que la última cosa que guarde va a ser la primera en salir de la pila, ¿sí? Literalmente, si vos vas a una cocina y tenés una pila de platos, vos podés agarrar un plato nuevo y ponerlo arriba de todo en la pila, ¿sí? O podés, de esa pila de platos, quitar el plato que está arriba de todo, ¿sí? Pero en una pila de platos, así como una pila en la computadora, vos no podés agarrar un plato que esté en el medio de la pila, ¿sí? En la computadora, porque eso no es lo que hace la pila, en la pila de platos no lo puedes hacer porque sacas un plato del medio y se caen todo lo que están arriba, ¿ok? Es como la lata de Pringles y las papas son los datos. Esa es una buena analogía también. Perfecto. Entonces, entramos al segmento de Ezequiel resuelve el TP, ¿sí? Esta es, digamos, esta parte. Vamos a tratar de que no dure mucho más de 12 minutos, aunque puede ser que me extienda. Pero la idea es, bueno, Ezequiel nos resuelve el TP, con lo cual, si el TP se hacía en una semana, me va a sobrar tiempo, porque en 15 minutos Ezequiel me lo resuelve. Bueno, yo qué sé. El otro día quiso poner un lato a lavar y la cocina me tiró hasta cover. Jaja. Demasiado plata. Bien. Entonces, estructura sugerida de la pila es esta, ¿sí? Vamos a tener nuestro arreglo de punteros genéricos, voy asterisco, asterisco datos, ¿sí? Necesitamos saber qué cantidad de elementos hay guardados en la pila y necesitamos saber esto que se llama capacidad, ¿sí? Capacidad, ¿por qué? Porque este arreglo de datos va a tener un tamaño, ¿sí? Y para saber qué tamaño tiene ese arreglo, usamos una variable, un atributo de la pila, que se llama capacidad, ¿sí? Capacidad va a saber el tamaño que hay en el arreglo de datos, ¿sí? Físicamente, cuánta memoria dispone el arreglo de datos, más allá que hayan o no una cantidad de elementos almacenados, ¿sí? Ahora, la capacidad de una pila va a determinar la cantidad máxima de elementos a guardar en una pila. Yo tengo una pila de capacidad 20, solamente voy a guardar 20 elementos, pues si trato de guardar el elemento 21, va a estar por fuera de la memoria que yo tengo habilitada en ese arreglo, ¿sí? Y por eso es que vamos a tener una pila de memoria dinámica, ¿sí? Con redimensión dinámica, ¿para qué? Para, si yo tengo una pila de capacidad 20 y quiero guardar el dato número 21, yo pueda hacerlo, no sin antes redimensionar esa pila, tal que ahora yo tengo una nueva capacidad que permita que ese nuevo dato se guarde, ¿sí? Es decir, la capacidad de la pila va a ir cambiando su tamaño, ¿sí? Para que yo tenga la posibilidad de guardar la cantidad de elementos en lo posible que la persona que está usando la pila requiera, ¿sí? Una pregunta. Sí. ¿Esa capacidad se va sumando de a uno o directamente hay un... Ahora lo vamos a ver. Ah, perfecto, perdón. ¿Bárbara define al principio qué capacidad quiere? No. Bárbara ni siquiera sabe que la pila tiene o no una capacidad. Bárbara no sabe que la pila tiene capacidad, así como no sabe que la pila está hecha en un arreglo, a diferencia de, por ejemplo, una pila enlazada. Bárbara no tiene la posibilidad de ir y ver nuestra implementación, ¿sí? Es algo que a Bárbara no le interesa. A Bárbara lo que le interesa es que la pila funcione, ¿sí? Por eso tratamos de siempre distinguir bien qué es lo que tiene que hacer Alan, qué es lo que tiene que hacer Bárbara. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que programa la pila? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que usa la pila? ¿Sí?
La persona que usa la pila no le importa cómo está hecha. ¿Sí? Sí, la capacidad sería para ver cuándo redimensionar, exactamente. En principio, no queremos ponerle ningún límite a Bárbara. Ahora, si Bárbara quiere guardar más datos que lo que existe en una memoria física en una computadora, no va a poder porque vamos a toparnos con un problema físico de ya no puedo guardar más cosas. ¿Sí? Eso va a ser un error de otro tipo. Bien. Eso lo vamos a ver después. Ya lo vimos. Entonces, en este segmento de Ezequiel resuelve la pila. Vamos a casi tirarles el código de cómo se hace. ¿Sí? Entonces, si queremos agregar un elemento a la pila, ese elemento se va a agregar en la posición equivalente a la cantidad. Es decir, sabiendo que las posiciones se cuentan a partir del 0, la A está en la posición 0, la B está en la posición 1, y en la posición cantidad sabemos que va a estar vacía la pila. Por lo tanto, siempre podemos apilar en la posición cantidad. ¿Sí? Entonces yo quiero agregar un elemento acá, por ejemplo la letra C, la agregaría en la posición 2. ¿Sí? Y una vez que agregamos ese elemento en la posición 2, podemos incrementar el valor de cantidad. ¿Sí? Estas dos líneas de código van a ser parte de su TP, básicamente. Se las estamos regalando. Bien. Eso es lo que pasa cuando agregamos un elemento a la pila. ¿Sí? Vamos a la posición equivalente a la cantidad y podemos agregar ese elemento ahí. ¿Sí? Elemento es un puntero. ¿Sí? Cada posición del arreglo de punteros genéricos guarda un puntero. Por lo tanto, yo puedo guardar el elemento en esa posición porque es un puntero y la posición se guarda en punteros. ¿Okay? ¿Cómo hacemos para quitar un elemento de la pila? ¿Sí? Para quitar un elemento de la pila, restamos la cantidad y listo. La cantidad quedaría, por ejemplo, en 1 en este ejemplo. ¿Sí? Tenemos dos elementos en la pila, la cantidad es 2. ¿Sí? Restamos la cantidad y ahora la cantidad es 1. ¿Sí? ¿Y qué opinan que pasa con respecto a esta letra B que está acá volando? ¿Sí? ¿Qué me pueden decir al respecto? Queda ahí como basura. Bien, queda ahí. Entonces, un poquito de lo que podemos hablar. Estos lugares que ustedes ven vacíos, o negros, o opacos, como sea, nosotros no dibujamos nada ahí para no confundir. Pero ustedes saben que en una memoria de una computadora, en cada posición de la memoria siempre hay algo, ¿sí? Cuando ese algo no correlaciona con un dato importante en nuestro programa, decimos que es basura, ¿sí? Entonces, estos lugares que están desocupados, en realidad están ocupados con basura, ¿sí? El momento en que yo resto en 1 la cantidad, esta B pasa a ser basura, ¿sí? Porque ya no es un dato que nos interese a nosotros como programadores de la pila, ¿sí? Yo que estoy haciendo una pila, cuando desapilan esta B, bien podría en ese lugar haber basura, ya que obviamente yo nunca más debería volver a leer esa posición, porque en esa posición, lógicamente para mí ya no hay nada, ¿sí? Por eso la cantidad es 1, porque esta pila, sin importar lo que haya en estas 3 posiciones, solamente tiene un dato válido, que es el que está en la letra A, ¿ok? Bien. De la misma manera, si alguien guardara un nuevo elemento en esta pila, lo vamos a guardar en qué posición? En la posición igual a la cantidad, igual a 1. Y lo que vamos a estar haciendo es pisar el contenido de la letra B. ¿Ok? Ese puntero que ya no necesitamos porque ya lo habíamos eliminado de la pila, lo pisamos con otro puntero que sea el nuevo elemento que Bárbara quiera guardar en la pila. O sea, sigue estando en la memoria pero no en la pila. ¿Sí? La idea es que en lógica, la pila ahora tiene un elemento que es la A, ¿sí? Pero físicamente, si yo voy a esa posición de memoria, voy a leer ese puntero B, pero yo nunca debería leer físicamente ese puntero porque lógicamente ya no pertenece a la pila. ¿Está bien? Es la diferencia entre lo que está ahí y lo que nos interesa, ¿sí? Así como estos lugares que están de negro no nos interesaban al momento de utilizar la pila que tenía cantidad 2. ¿Sí? ¿Te hago una pregunta a ese? Pregunte. En los casos, ¿no? que vamos agregando y sacando varias veces, ¿no? Sí. ¿Conviene mantener un buffer, por ejemplo, de cierta cantidad? O sea, ¿qué cuesta menos?
tener 4 o 5 lugares ahí, digámoslo, al pedo, o conviene estar sacando y metiendo todo el tiempo memoria. Bien, si podemos verlo, lo vamos a ver más o menos al final de esta presentación. Ok. ¿Sí? Pero Perfecto. como respuesta rápida, si solamente estás cambiando 4 o 5 elementos en una pila, ponele de 40 elementos, seguramente te conviene más que la pila no se redimensione. Porque cada redimensión cuesta ODN, ¿sí? Que es el costo de agarrar toda la memoria y pegarla en otro lugar de la memoria para poder utilizarla con un nuevo tamaño. Claro. Así que en general vamos a preferir que haya la menor cantidad de redimensiones en lo posible. Buenísimo, gracias. Bien. Queda ahí, sea ahí, pero no nos importa. Queda ahí hasta que vuelvas a definir la posición. Todo eso está bien. O sea, ¿sigue estando en la memoria? Sí. Pregunta Agustín, ¿no habría que hacer un free? ¿Sí? Esta pregunta es muy importante hacerla porque creo que puede, digamos, ayudarnos a entender muy bien un tema, ¿sí? Hay dos cuestiones, ¿sí? Por un lado, este arreglo de datos, ¿sí? Es una unidad que se pidió con un solo free. O sea, yo hago un free de 10 posiciones de la pila y todo ese arreglo ahora está, lógicamente, es una unidad, ¿sí? Es un arreglo de 10 posiciones. Por lo tanto, cuando yo tengo un arreglo de una cantidad de posiciones, yo nunca libero posición por posición, ¿sí? Siempre hago un solo free. Yo hago un malloc de 10 posiciones, después hago un free, ¿sí? Que es lo que decíamos, un malloc por cada free, un malloc. Bueno, si yo hice un malloc de 10 posiciones, yo voy a hacer un free. No es que voy a liberar la posición 1 y después liberar la posición 2 y después liberar la posición 3, ¿sí? Eso espero que se entienda porque los vectores son una unidad, ¿sí? Los arreglos funcionan como una sola cosa, es una porción de memoria que tiene un tamaño en particular, ¿sí? Para ese malloc vamos a tener un free. Entonces, la posición en la que yo guardé la B no la tengo que liberar, no le tengo que hacer free, porque es parte de mi arreglo y todo mi arreglo sigue siendo válido. Si yo yo sigo usando el arreglo hasta que decida destruir la pila. Y en el momento que yo decida destruir la pila, voy a tener que hacer un free para ese arreglo. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué yo no libero B? ¿Sí? Si B es un puntero y Bárbara dice, bueno, quitémoslo de la pila, yo digo, bueno, Bárbara, te hago un favorazo y te destruyo el dato que está en B para que vos no lo tengas que destruir, ¿sí? Y a mí me gusta hacer una analogía, como por ejemplo, imagínense que hay una persona que está administrando esa pila de platos, ¿sí? Entonces Bárbara va y le dice, bueno, guardame este plato. Entonces el pilero, llamémosle, va y guarda el plato en la pila de platos. Ahora viene Bárbara y dice, che, alcanzamos un plato, ¿no? Entonces el pilero agarra un plato, ¡pum! Lo estrella contra el piso. Ahí tenés este plato. Te hice un favor, te lo destruí, ¿sí? Y Bárbara se queda con cara de, ¿qué? ¿Sí? Entonces, espero que esa imagen muy visual les ayude a entender por qué nosotros no destruimos un dato que Bárbara guardó en nuestras estructuras, ¿sí? Si Bárbara me pidió, che, guarda esto, cuando me diga, che, pasame lo que te guardé, yo voy a ir y se lo voy a dar, ¿sí? En ningún caso se lo voy a destruir, porque ¿qué pasa? Si Bárbara me está pidiendo que le devuelva el dato que me guardó, es seguramente para utilizarlo, ¿sí? Me dio un plato para que lo guarde y después me pidió que le pase el plato para ir y comer en el plato. No me pidió el plato estrellado en el piso, ¿sí? Así que más allá de la lógica que puede existir entre una persona que cuando le dicen, che, pasame un plato, te lo estrella contra el piso, la idea que quiero que les quede es, no podemos destruir un dato a una persona que está usando nuestra estructura, porque justamente no, está usando la estructura para guardar el dato y después se lo devolvemos para que lo pueda usar, ¿sí? Y en todo caso, si Bárbara quiere dejar de usar ese dato, cuando nosotros se lo devolvemos, va y lo destruye, ¿sí? Pero eso es algo que no deberíamos hacer. Yo no lo debería hacer porque yo estoy programando la pila. Si yo le devuelvo el dato, no, Bárbara quiere el dato, no quiere que se lo destruya antes de dárselo. ¿Ok? Bueno. Y una bien. pregunta, Sí. si te mandan, por ejemplo, a destruir la pila, primero habría que borrar todos los punteros de adentro, ¿no? Antes de borrar la pila. Bien. Sí, digámoslo así.
estamos haciendo una pila. Si Bárbara llegara a guardar datos en la pila que requieren destrucción, en la pila es importante que Bárbara desapile todos los datos para hacer la destrucción correspondiente y después destruya la pila, ¿sí? Pero más sobre eso en clases futuras, ¿sí? Bueno. Pero así se va a comportar la pila. La pila, vamos a suponer que o está vacía o todos los datos que están en la pila ya fueron destruidos por Bárbara, ¿sí? Bien. Cantidades, cómo seguir, dónde está nuestro tope, tal cual, Juan Pablo. Creo que no puedes hacer free si no perdés memoria por cada free. Bueno, eso ya lo explicamos. Perdón, desapilar no necesita free. Bien. Además, cuando baja cantidad, si bien no se libera el elemento, la única forma de acceder es con el número cantidad. Así que por más que siga estando el dato realmente en la estructura, no existe más, tal cual como dice Francisco. ¿Risas? Bien, ahí está. No me queda claro qué mail llegó, creo que a mí no me llegó, pero espero no haber dicho nada ofensivo. Bien. Bueno, criterios de redimensión, siguiendo 8 y 32. Hagamos así, cierro la clase y les dejo sin los criterios de redimensión. ¿Qué les parece? No, mentira. Vamos a darles los criterios, así pues de hecho preguntaron mucho. Bueno, punto número 1, pueden definir una capacidad inicial, ¿sí? Digamos 10, 20 elementos, ¿sí? La idea no es que digan, bueno, yo creo una pila y la creo con lugar para 200.000 elementos, así no tengo que redimensionar, ¿no? Eso no estaría bien. La idea es tratar de ser eficientes con el uso de la memoria, ¿sí? Entonces, cuando creamos la pila, decimos, bueno, la creo 10, 20 elementos, lo que sea, no 200.000, ¿sí? Y durante el uso de la pila, vamos a ir redimensionando la pila para que el tamaño de la capacidad sea acorde a la cantidad de elementos que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que la cantidad es igual a la capacidad, es decir, ya no tengo más espacio en la pila, voy a duplicar la capacidad, ¿sí? ¿Y por qué la duplico la capacidad y no le agrego un elemento? ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una operación de costo O de n para agregar un elemento, el siguiente elemento que tenga que agregar también va a costar O de n, y el otro elemento que voy a agregar va a costar O de n, ¿sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Está pasando que cada elemento que guardamos en la pila cuesta O de n, ¿sí? ¿Y qué dijimos? La pila debería costar O de 1 al apilar, ¿no? Entonces, si cada apilar cuesta O de n, estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? Entonces, esa es una forma muy rápida de darnos cuenta que si cada redimensionar vamos a simplemente agregar 1 o agregar 10 o agregar 20, eso está mal, ¿sí? Porque cada vez que agrego 1, en la siguiente voy a tener que agregar 1 de nuevo y voy a tener que hacer O de n en tiempo para agregar un elemento, ¿sí? Y en resumen, sin desplazarse mucho, agregar 10 o agregar 20 tampoco sirve porque si tu n es muy grande, hacer redimensión cada 10 o cada 20 sigue siendo muy costoso, ¿sí? Por eso, la idea de duplicar el tamaño, cosa de que la cantidad de redimensiones sea en función del tamaño n que estamos usando en la pila, ¿sí? Entonces, por más que vos uses 200.000 elementos, al duplicar cada vez, se va a llegar relativamente rápido al tamaño que vos requerís en la pila para el uso, ¿sí? 200.000 logaritmo 20, logaritmo de 2, perdón, cuántas veces se llega, pero son unas cuantas redimensiones, ¿sí? En cambio, si vos redimensionás de a 20, en 200.000 son como, ¿cuántas? 10.000 redimensiones o algo. Sí. Profe, 10.000. una pregunta. Sí. Pero si en el caso de que definamos la pila con el void asterisco, Sí. cuando pedimos el malloc, no tendríamos un tipo para pasarle el sizeof, ¿o no? Sí. Va a ser sizeof del tipo void asterisco. Void asterisco. ¿sí? Ah, Void no. asterisco que representa el tamaño de la posición de memoria, ¿sí?
el mismo tamaño que todos los punteros tienen en tu computadora. Ah, perfecto. Pensé Ahí va. que tenía un tipo especial. Buenísimo. Ahí está. Bien. Eso es entonces para hacer crecer el tamaño, ¿sí? Ahora, para achicar la pila, ¿sí? Nosotros tampoco queremos que, si la pila en un momento ocupó mucho espacio y ahora tenemos menos elementos, en algún momento nos gustaría que la pila se redimensione hacia abajo para usar la cantidad de elementos que estamos usando actualmente, ¿sí? Y eso lo que vamos a hacer es que cuando detectemos que la capacidad está siendo más grande que 4 veces la cantidad, entonces reducimos la capacidad a la mitad, ¿sí? Es decir, si solamente estamos usando un cuarto de toda la pila, reducimos a la mitad la pila, cosa de que por lo menos estamos usando la mitad de la pila, ¿sí? Pues yo estoy usando solamente un cuarto de la pila, tengo 3 cuartos que estoy desperdiciando. En cambio, si yo tengo la mitad usada, bueno, como mucho desperdicio la mitad de la pila, ¿sí? Que es el mismo caso, por ejemplo, cuando yo acabo de redimensionar. Como yo acabo de redimensionar, tengo la mitad ocupada y la mitad libre, ¿sí? Pero por lo menos usar la mitad es más provechoso que estar solamente usando un cuarto de la pila. Por eso tenemos este segundo caso. Ahora, ojo, cambiar la capacidad implica cambiar la cantidad de memoria, solamente la cantidad de memoria, ¿sí? Y eso se logra gracias a malloc y realloc, ¿sí? Otro comentario que quisiera hacer es que nunca hagan que la capacidad de la pila sea menor a la capacidad inicial, ¿sí? ¿Qué pasa? Si la capacidad inicial es la capacidad que tiene la pila cuando tiene 0 elementos, en ningún caso va a tener sentido tener menor capacidad que la capacidad inicial, porque esa capacidad inicial era la que tuvimos cuando teníamos 0 elementos, ¿está bien? Y más o menos para responder las preguntas que he visto en el chat, sí, traten de definir una capacidad inicial, más o menos 10 o 20 es mi propuesta, digamos, pero sí, este criterio de redimensión, que no puede ser por un monto fijo, ¿sí? Tiene que ser multiplicando y dividiendo, ¿sí? ¿Respondido? Ok. Bueno, son 8:38. Denme 2 minutos y cierro la clase, ¿sí? Van a tener que hacer pruebas, ¿sí? Entonces las pruebas van a estar guardadas en pruebas alumno.c, ¿sí? Van a tener que hacer distintas pruebas. Vayan a la página de la materia, en la parte de la pila, les va a decir, haz esta prueba, después haz esta otra prueba, después haz esta otra prueba, ¿sí? Importante, cada prueba tendría que ir una prueba, una función separada, y no deberían depender de otras pruebas. Entonces, consejo, no pueden crear una sola pila y esa pila usarla para una prueba y después para otra prueba y después para otra prueba y después para otra prueba. Eso es algo que no deberían hacer, sino que pruebas distintas deberían tener su propia pila, creando la pila, después usándola para tal cosa, después destruyendo la pila, ¿sí? Eso es importante. Y después he visto ahí por el chat que recomiendo que al destruir la pila esté vacía, o por lo menos la pila no tenga guardados elementos de memoria dinámica. ¿Por qué? Si ustedes guardan elementos de memoria dinámica en la pila no los va a destruir, porque la pila se hace cargo solamente de sus elementos. Entonces, pueden probar guardando elementos en memoria estática o memoria dinámica, como prefieran, pero sepan que todos los elementos que no sean la pila van a tener que destruirlos ustedes que están utilizando la pila, ¿sí? Y una cosita que puedo decir, si ustedes guardan, por ejemplo, punteros enteros, tienen int asterisco mi punterito 1, igual a lo que sea, ¿sí? Si ustedes pueden guardar ese puntero en pila a pilar, y después cuando hacen pila a desapilar, ustedes pueden hacer dos cosas. Por ejemplo, por un lado pueden guardar ese puntero como un puntero a entero, por ejemplo, decir, este puntero que salió de la pila, lo guardo en int asterisco puntero tope de la pila, por ejemplo. Y ahí pueden comparar de dos maneras. Pueden comparar puntero con puntero, asegurarse de que puntero que salió de la pila sea igual a mi punterito 1, o pueden comparar los valores que están dentro de esos punteros, ¿sí? Desreferenciando con asterisco, ¿sí? La parte de desreferenciar no sería necesaria, porque si vos ya te asegurás que el puntero es igual al otro puntero, obviamente los datos van a ser iguales. Entonces, lo importante es que, o sea, pueden directamente comparar los punteros y listo, si quieren. Bien. Eso es para que las pruebas sean más específicas.
no me queda clara la pregunta. ¿Que la pila esté vacía significa que la capacidad es 0? No. Que la pila esté vacía, ahí está, significa que la cantidad es 0, ¿sí? La capacidad nunca debería ser 0, ¿sí? Siempre deberíamos tener capacidad para algún elemento, pero si la cantidad es 0, entonces la pila está vacía. Claro, lo que yo preguntaba era que para que las pruebas sean como más específicas, en cada una de las pruebas tenga una sola cosa para probar y no que dependa de otra prueba. Digamos, la idea es que cada prueba pruebe cosas en específico, pero ojo, porque una prueba puede requerir que guardes más de un elemento, ¿sí? Es decir, va a haber una prueba que va a ser, bueno, guardo un elemento, guardo otro, después desapilo uno, después guardo otro, después lo desapilo, después guardo dos, y después desapilo todos, ¿sí? Y en cada paso de la prueba, yo estoy viendo el tope y viendo que lo que desapilo coincide con lo que debería haber desapilado, ¿sí? Es una prueba de las más complejas, digamos. Pero otra prueba va a ser crear la pila y destruirla, y ver que no se pierda memoria, por ejemplo, que eso lo van a poder ver con Valgridd. ¿Está bien? Cada prueba va a tener, en cantidad de líneas, digamos, va a variar dependiendo de qué es lo que estás probando. Bien, pregunta Rocío. Una pregunta, ¿eliminar elementos de la pila es lo mismo que desapilar? Sí, en la jerga es lo mismo. ¿Sí? Decimos que eliminamos un elemento de la pila, decimos que desapilamos un elemento. Bien, eso es todo lo que tengo para decirles. ¿A ver alguna pregunta más? Y si no, cerramos la clase. Desde ya les pido disculpas que se haya extendido más allá de las 8:30, ¿sí? Esta es una clase que el cuatrimestre pasado fue diferente, se encastraba distinto. Vamos a dejar ahí un comentario de que esta clase se extendió y ver cómo reestructurar los temas para que no pase. Bien. Entonces voy a... Bueno, gracias. Voy a dejar de grabar por aquí. Esta es la grabación. Nos vemos.